También yo creo que la presidenta debe invocar al Congreso la mejora en algunos textos del Código Penal con la finalidad de desincentivar la delincuencia extranjera, que es muy agresiva, muy violenta, ¿no? Y estamos ya en la comunicación con Kluber Aliaga, exministro del Interior, al cual le agradecemos por su tiempo y le damos la bienvenida aquí en Exitosa. Señor Aliaga, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Muy buenas noches, Catiuca, muy buenas noches, Pedro, encantado de estar en su programa y saludo. Aprovecho esta oportunidad para saludar a todo el pueblo peruano, desearle felices fiestas patrias. Hay una gran expectativa de la población, pero también la preocupación latente de que el tema de inseguridad ciudadana es un aspecto nunca resuelto por ningún gobierno, por más mensaje a la nación que se haya dado. ¿Cómo tendría que ser enfocado este aspecto de la crisis que estamos viviendo frente a la inseguridad en el país? Bueno, yo creo que la coyuntura, debido al fracaso, entre comillas, de la última toma de Lima, creo que es adecuado que la primera dama de la nación, la presidenta, en primer lugar reconozca a la gran mayoría del pueblo peruano que ha rechazado la violencia, ha rechazado una salida inadecuada de la crisis política en la que vivimos y ha apostado por una salida democrática. Pero al mismo tiempo este pueblo rechaza la violencia, rechaza las ideas extremistas, pero también rechaza a esa clase política que ha venido defraudando a la población peruana en los últimos tiempos. Por lo tanto, esta salida democrática implica que la presidenta de la República se comprometa a mejorar los servicios públicos, a mejorar, a pedir también al Congreso que haga un mejor trabajo legislativo, ¿no? Eso es lo que el pueblo, yo creo que requiere. Y asimismo hay que reconocer a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas por el gran trabajo que han realizado para tratar de mantener, recuperar las condiciones de gobernabilidad, la paz y la tranquilidad que es necesario para que se pueda desarrollar la vida en el Estado. ¿Y eso? En segundo lugar, yo creo que el mensaje de la presidenta tiene que ir enfocado al ofrecimiento de reforzar, de mejorar a la Policía Nacional. Nosotros tenemos que procurar tener una policía de altísima calidad, no podemos conformarnos con una policía mediocre, una policía medias, sino que tenemos que procurar tener la mejor policía del mundo y en ese sentido la presidenta tiene que comprometerse a hacer los mayores esfuerzos por mejorar la formación profesional de los policías, mejorar la disciplina policial, mejorar el equipamiento a los policías y también tener un programa de incentivos, de reconocimiento público a los buenos policías que sí hacen una labor en beneficio de la población, ¿no? Dentro de la propuesta de la primera dama también yo creo que debe incluir una políticas públicas que involucren a los tres poderes del Estado, el Ejecutivo en las acciones operativas y de gestión, el Legislativo en dar las leyes que se necesitan para la mejor actuación de la policía, de las fuerzas de seguridad y asimismo de los órganos de control social como el Poder Judicial, la Fiscalía y el INPE, ¿no? Y asimismo que estas políticas públicas en materia de seguridad ciudadana involucren a los ministerios, a los gobiernos regionales y a las municipalidades para un trabajo cooperativo, un trabajo concurrente de apoyo, ¿no? También es necesario que la presidenta pida la mejora del Código Procesal Penal, del nuevo Código Procesal Penal, reconociendo en principio que el trabajo de la policía es fundamental y es necesario para prevenir la delincuencia, para combatir la delincuencia, para investigar la delincuencia y para brindar la seguridad a todos los peruanos. También yo creo que la presidenta debe invocar al Congreso la mejora en algunos textos del Código Penal con la finalidad de desincentivar la delincuencia extranjera, que es muy agresiva, muy violenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, incrementar las penas o tomar como agravante la condición de ser extranjero. Si uno visita la casa de algún amigo, algún familiar, tiene que portarse mejor que en su propia casa. Bienvenidos los extranjeros que vengan al Perú, pero los peruanos no queremos a los delincuentes peruanos, menos a delincuentes extranjeros. Si vienen ellos al Perú, tienen que portarse mejor que los peruanos, y si no lo hacen así, cometen delitos violentos, deben sufrir una doble pena,
no deben tener beneficios penitenciarios y deben cumplir su reclusión en Chayapalca, o sea, en la cárcel de peores condiciones. El mensaje tiene que ser claro en ese sentido, que rechazamos a la delincuencia extranjera. Así es, pero también luego, técnico, ¿no, señor Aliaga? Y que no sea populista, porque ahora que habla de la criminalidad extranjera me recuerda al primer mensaje del expresidente Pedro Castillo, donde dijo, los delincuentes tienen 36 horas, 48 horas para abandonar el país. Finalmente eso quedó simplemente como un mensaje populista y jamás se llegó a la acción. Y ahora, hablando de las cifras y las encuestas, un 44% de la población lo que espera para mañana es conocer cuáles van a ser las acciones inmediatas que va a tomar la cartera del Interior para acabar o luchar frontalmente contra la criminalidad. Claro, la acción del Ministerio del Interior digamos, es parcial. El Ministerio del Interior solamente actúa con la policía y trabajo coordinado, cooperativo con las municipalidades y gobiernos regionales en una acción preventiva de patrullaje, de disuasión, de organización de la población, que es sumamente importante. Es decir, seguridad ciudadana no implica no esperar que la policía nos dé seguridad, sino también que la propia población participe en su propia seguridad. Entonces, desde ese punto de vista, el trabajo del Ministerio del Interior puede ser importante, pero nunca va a ser suficiente. Se requiere de la participación activa de la Fiscalía, denunciando a los delincuentes, no permitiendo que salgan en libertad. Se requiere la acción decidida de los jueces que sancionen drásticamente a los delincuentes, sobre todo aquellos delincuentes que cometen delitos de extrema violencia, ¿no? Como el caso de sicariato, extorsiones, homicidios. Entonces tenemos que ser claros en ese sentido. Tiene que haber un mensaje del Estado. El Estado es el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y las instituciones públicas. Entonces, de parte del Ministerio del Interior, lo que tiene que hacer es mejorar el trabajo de la policía, optimizar, equipar bien a la policía y tratar de que la policía y las municipalidades, los gobiernos regionales trabajen de forma más armónica, más organizada, mucho más coordinada y colaborativa. Y se requiere políticas que involucren a los 3 niveles de gobierno, que involucren a los 3 poderes del Estado y a muchos ministerios, ¿no? El caso del Ministerio de Justicia para el tratamiento penitenciario, ¿no? Por ejemplo, a esos delincuentes extremadamente peligrosos hay que mandarlos a Chayapalca. Es un tema interno que lo puede manejar el INPE y el Ministerio de Justicia. Ya, señora Aliaga, ahora usted que menciona el tema del INPE, ¿usted cree que el tema de lucha contra la criminalidad, contra la delincuencia, va de la mano de la lucha contra la corrupción en el país? ¿Tendría que haber un trabajo articulado en ambos sentidos para que se pueda combatir mejor este flagelo de la inseguridad ciudadana? Por supuesto, Pedro, yo estoy convencido de que la delincuencia hace daño, pero la corrupción hace más daño todavía. Cuando la población, los jóvenes de los barrios marginales, los jóvenes que no tienen las mejores condiciones para salir adelante, ven que hay presidentes, gobernadores, alcaldes corruptos, ellos también deciden por cometer actos delictivos. Entonces no tienen buenos referentes. La corrupción, aparte de apoderarse de ese dinero público que podía dar trabajo a los peruanos, que podría darle mejores condiciones de educación, de salud, de seguridad, se va a manos de unos pocos particulares, le hace mucho daño a la nación. Y para mí, personalmente, la corrupción es mucho más dañina, perjuiciosa que la propia delincuencia, porque la corrupción incide mucho en la promoción y en que exista más delincuentes en el Perú. Si los peruanos vieran que sus políticos son honestos, que gobiernan con transparencia, que gastan el dinero público en bien de la población, en carreteras, en colegios, en hospitales, en pistas, en veredas, en parques, jardines, y que la ciudad está mejor, te aseguro que habría muchísimo menos delincuentes. ¿Y usted considera también que eso debe ir acompañado con una reforma del sistema judicial? Porque hemos visto casos emblemáticos donde la policía cumple con su trabajo de hacer la captura, pasan las 48 horas, no hay una acusación por parte de la Fiscalía y delincuentes que han cometido graves delitos, lamentablemente siguen prófugos de la justicia. Para que la gente se dé cuenta que todas las carteras deben estar interconectadas y trabajar en sinergia, como una perfecta máquina de reloj, sincronizada. Así es, Castuja, por eso te decía que una de las propuestas que tiene que hacer la presidenta es políticas públicas en temas de seguridad ciudadana
pero que involucren a los tres poderes, es decir, al Poder Judicial también. ¿Por qué? Porque la actuación de los jueces es sumamente importante para que un país tenga orden, paz y desarrollo, porque los jueces son los que administran el incentivo de los castigos. Los jueces son los que dan el mensaje: si te portas mal, te sancionamos; si te portas bien, no te va a pasar nada. Entonces, la buena actuación de los jueces influye mucho en las condiciones de paz, de seguridad y orden, y también de disciplina social, porque la gente se comienza a portar mucho mejor si ve que hay jueces correctos, jueces que no se corrompen, que no se casan con la delincuencia, que no se casan con la mafia. Por eso que es muy importante que en el tema de seguridad ciudadana se involucre también al Poder Judicial, a la Fiscalía, ¿no? Y no solamente la policía, sino que seguridad ciudadana somos todos, indudablemente algunos que tienen un trabajo más cotidiano, más frecuente, pero todos podemos participar de alguna manera, de manera ocasional, aunque sea, pero damos nuestro grano de arena en pro de que esa seguridad que vamos a proveer a los peruanos va a traer de la mano también mejores condiciones de desarrollo. La población que vive con tranquilidad, con seguridad, que no va a ser extorsionada, que no lo van a asaltar, emprende, pone negocios, se pone las pilas, se pone a estudiar con tranquilidad. Hay mucha gente que no estudia por el temor de que al regresar de su universidad en la noche lo van a asaltar. Es decir, hay gente que ya lo asaltaron en el camino y abandona sus estudios. Entonces, el daño que le hace la inseguridad al desarrollo nacional es tremendo. Y por eso es que, siendo la seguridad un tema muy importante para el desarrollo nacional, es importante involucrar al Poder Judicial, involucrar a los jueces y procurar también tener a los mejores jueces que nos aseguren pues esa justicia, que sin justicia no hay paz ni hay desarrollo tampoco. Ya, entonces se entiende claramente que el tema de la inseguridad no solamente es el tema de factor policial, no solamente necesitas equipar a la policía, mejores comisarías, más efectivos en las calles, menos administrativos en oficinas, más acción presencial de la policía en la vía pública. No solamente es eso, es un tema transversal, que incluye gobiernos municipales, que ve también el tema de educación, que ve el tema en general de todos los estamentos sociales. ¿Este gobierno, usted cree que está en la capacidad suficiente para enfocar esta lucha integral contra la inseguridad ciudadana? Espero que nos escuchen y tomen nota de lo que estamos hablando ahorita, porque es lo que tiene que hacer y se puede hacer. Yo creo que el gobierno tiene todas las capacidades para poder sentarse con los titulares del Poder Judicial, del Congreso de la República y de los gobiernos regionales y locales, con la finalidad de articular esfuerzos. Por ejemplo, los gobiernos locales pueden hacer mucho en el tema de seguridad ciudadana. Calles bien iluminadas, parques y jardines seguros, donde la población pueda concurrir con libertad, dan esa sensación de seguridad, ¿no?, que la población necesita. Entonces, desde el nivel de gobierno local también se puede aportar mucho por el tema de seguridad ciudadana. A nivel de los gobiernos regionales, con el equipamiento, a veces el gobierno central no puede proveer de los patrulleros a la policía, de las motocicletas, de los equipos de comunicación, pero los gobiernos regionales sí. Inclusive he visto casos en que hay gobiernos regionales que han propuesto construir laboratorios de criminalística, porque hoy en día los delincuentes tienen que ir a la cárcel con todas las pruebas, y si no hay criminalística no hay pruebas. No podemos solamente depender de pocos laboratorios de criminalística que tenemos en el Perú. La central está en Lima, se requiere una mayor acción, y por eso que la participación de los gobiernos regionales es sumamente importante desde el punto de vista de apoyar las acciones, no solamente de la policía, también hay gobiernos regionales que han construido locales para el Ministerio Público, para el Poder Judicial, y han tratado de hacerlo lo más que han podido, ¿no? Y hay que seguir ese camino, y yo creo que sí, la Presidenta de la República puede proponer políticas públicas que involucren a todos los poderes del Estado y a los actores públicos más importantes. Y ya para ir cerrando, señora Aliaga, es un hecho necesario, se tiene que concretar, se tiene que realizar en los próximos meses. Se ha acusado a la presidenta Boluarte de politizar la Policía Nacional, y le hablo esto porque sabemos de que se impulsan algunas movilizaciones. Sería un contraste terrible de que hable de los derechos humanos y quizás haga mea culpas y tengamos afuera enfrentamientos de la policía con los manifestantes. Creo que sería un grave acto contra la libertad de expresión de ambas partes. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo debe ser manejado el día de mañana estos eventos sociales que se anuncian para fiestas patrias, incluso también para el día sábado 29 de julio?
Mira, la policía tiene la preparación para poder manejar el tema de los disturbios, ¿no? Para eso se emplea personal uniformado, personal de civil, ¿no? Y se hace trabajo de inteligencia previo. ¿Qué te quiero decir? Por ejemplo, si hay anunciado un paro del día 28, 29, 30, ¿nosotros qué hacemos? Ya hacemos todo un trabajo de inteligencia con muchos días de anticipación y tenemos identificado ya quiénes van a participar, cuántos son, y dentro de los que van a participar, quiénes son los violentistas. Entonces, ya tenemos equipos de personal de civil, de policía secreta, que está haciendo el seguimiento respectivo para poder detenerlos con esos elementos prohibidos, inclusive antes que se lleguen al punto de reunión. Y si lograron pasar las barreras, llegaron al punto de reunión, en los desfiles hay mucho personal policial de civil que está mezclado con la población justamente para tratar de identificar y capturar a cualquier elemento pernicioso que pueda alterar el orden o hacer algún tipo de atentado. Entonces, en tiempos que la población celebra, está de fiestas como ahora, las fuerzas de seguridad tienen que trabajar. En la policía siempre se dice, cuando el pueblo se divierte, se distrae, la policía tiene que trabajar. En este caso, el 100% de efectivos policiales y de todo el personal de seguridad de las municipalidades tienen que estar en inamovilidad y trabajar 24/7 con la finalidad de garantizar que las fiestas patrias se desarrollen sin ningún inconveniente. Bien, señor Aliaga, muchas gracias por la comunicación alcanzable y por ese análisis que es pertinente hacer en esta previa al mensaje a la nación del día de mañana 28 de julio. Muchísimas gracias una vez más y buenas noches y felices fiestas. Felices fiestas. A ustedes las gracias y felices fiestas a todos los peruanos, aprovechando la señal de ustedes. Muchas gracias. Buenas noches.